Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal Sterling Solutions. Espero que se encuentren pero muy bien. El día de hoy les estaré enseñando cómo pueden ustedes grabar las conversaciones que tengan por llamada de voz en su celular con la misma aplicación con la que realizan la llamada. Este será un método bastante confiable, ya que es una aplicación oficial de Google la que estaremos utilizando para realizar estas acciones. Además que esta misma aplicación nos va a permitir identificar posibles llamadas fraudulentas o llamadas spam que nos estén realizando a nuestra línea telefónica. Cabe mencionar que este es un método gratuito, el cual no vas a tener que pagar nada, absolutamente nada, para utilizarlo. Ok mi gente, no siendo más, comencemos con este tutorial. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestra Play Store, en caso dado de que esta aplicación no venga instalada por defecto en su celular, porque muchos celulares Android ya la traen instalada. Esta aplicación se llama Teléfono y es de la misma Google, así que podemos estar seguros de que esta aplicación no va a traernos problemas de seguridad como lo hacen otras aplicaciones que vemos en la Play Store, que prometen grabar las conversaciones de nuestro teléfono. Entonces esta aplicación la podemos instalar de forma segura y conscientes de que no va a traernos problemas. Entonces, una vez tengamos la aplicación instalada, como lo ven aquí, vamos a proceder a abrirla. A ustedes, cuando la abran por primera vez, le va a pedir una serie de permisos, simplemente tienen que ir aceptándolo. A mí no me aparece porque ya yo tengo la aplicación instalada hace ya tiempo atrás. Entonces simplemente aceptan los permisos y pueden continuar. Como ven, yo tengo esta llamada aquí y se ve actualmente así. Este es un registro de llamada, se ve totalmente normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir aquí al cuadrito de donde está el teclado en la parte inferior derecha y vamos a hacer una llamada para poder hacer este ejemplo. En este caso vamos a hacérselo a la operadora. Escogemos ahí la sin cara a la que queremos realizar la llamada, y como ven aquí en el menú que se despliega, podemos observar este icono que se llama grabar. Aquí es donde vamos a grabar nuestra llamada. Simplemente vamos a tener que darle clic al icono y él va a empezar a captar todo lo que esté ocurriendo. Vamos a poner aquí el altavoz para que escuchen. Marca 1. Ahí pueden escuchar lo que es la llamada. Medios de pago o pagarla aquí, marca 2. Ok, después, para finalizar la grabación, simplemente le volvemos a dar clic aquí en el icono o simplemente finalizamos aquí en el botón de finalizar llamada. Ahora bien, se nos movió esto aquí. La llamada queda aquí en el registro de llamada y como ven, ahora aparece una interfaz para lo que fue la grabación que hicimos. Vamos a reproducirlo. Marca 1. Lo que es la llamada. Medios de pago o pagarla aquí. Marca 2. Ok, después para finalizar la grabación. Ahí está. Esa sería la grabación de la llamada. Entonces aquí nos da una opción también que podemos compartirlo con las redes sociales o con alguna otra persona mediante las aplicaciones de mensajería que utilizamos habitualmente. Ya eso queda a consideración de cada quien. Ahora, esta aplicación tiene una función muy buena que se la recomiendo muchísimo tenerla y activarla, que es contra lo que es los spam. Entonces vamos a ir aquí a los tres punticos, esto que vemos aquí en la parte superior derecha, y vamos a darle clic en configuración. Aquí en configuración vamos a buscar esta opción que dice identificador de llamada y spam. Aquí les recomiendo tener estas opciones activas, ¿verdad? Porque esto lo que va a hacer es que esas llamadas de esas empresas que molestan tanto llamando, haciéndote publicidad y todo ese cuento, incluso esas otras llamadas fraudulentas por ahí que hacen para estafarlos y cosas así, este identificador de esta aplicación te va a mostrar en una pantalla roja el nombre diciéndote de que esa es una llamada spam o que es una llamada fraudulenta y cosas como esas. Entonces te recomiendo tener esta opción activada, y si quieres puedes activar también estas otras dos opciones. Entonces mi gente, aquí tendríamos otras opciones más, pero ya estas serían más comunes en lo que son las aplicaciones de llamada que traen todos los celulares por defecto. Algo que debemos tener en cuenta para instalar esta aplicación es que es compatible solo con Android 9 en adelante, o sea, las versiones de Android 8 y inferiores a ella, esta aplicación ni siquiera les va a aparecer
en la Play Store. Así que deben tener obligatoriamente Android 9 para que puedan utilizar esta aplicación. Entonces, mi gente, este era la aplicación que quería mostrarles el día de hoy. Si te queda alguna inquietud, no dudes en dejármela en la cajita de comentarios. También puedes escribirme qué te parece esta aplicación con esta función. A mí me parece bastante útil y segura de utilizar en comparación a muchas otras que consigues en la Play Store. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí viendo el video con mi voz toda agripada, pero aquí con todas las ganas haciendo estos tutoriales para todos ustedes. Recuerda que si te gustó este video, no olvides darle un like, y además, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, que estamos con la meta de llegar a los primeros 1000 suscriptores y solo con la ayuda de ustedes podremos lograrlo. También no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Entonces, mi gente, se me cuidan, bendiciones y nos vemos en un próximo tutorial.